De este bravo batallador llegó hasta nosotros una receta para enrubiar escrita por ella misma, a fin de que ninguna otra mujer participase de su secreto. Consistía en ceniza de madera y paja de cebada hervidas un día entero. A esta lejía se agregaban flores y hojas de nogal durante una noche. Bastaba lavarse la cabeza a la mañana siguiente para tener los cabellos dorados, pero había que secarlos al sol, con el peligro de las neuralgias de que se quejaba con frecuencia Madonna Lucrecia. Una de las preocupaciones de la hija del Papa era el lavatorio de la cabeza, acto indispensable todas las semanas. Cuando partió de Roma para siempre, yendo a reunirse con su tercero y último esposo en Ferrara, invirtió 27 días en el viaje. Cada 5 días, el lento y majestuoso cortejo hacía alto en una población para que Madonna Lucrecia pudiera lavarse il capo, y príncipes, embajadores, damas de honor, escuderos, hombres de armas, suspendían su marcha un día entero, mientras la nueva princesa de Ferrara permanecía varias horas bajo los ardores del sol, llevando encima de sus vestidos un peinador de seda blanca de gran finura y sutilidad llamado schiavonetta, y en la cabeza un sombrero de paja sin cumbre, por cuya abertura pasaba la cabellera, abrigando sus bordes los ojos y el cuello de la beldad. La coqueta Borgia decía que necesitaba lavarse la cabeza todas las semanas a causa de sus neuralgias, y eran por el contrario estas teñiduras sobares las que exacerbaban los dolores de su cerebro. Indudablemente César también se teñía la barba, adorno capilar de moda reciente entre los hombres. Todos los jóvenes dejaban crecer la barba, al revés de sus padres, que habían mantenido durante el siglo XV la costumbre de rasurarse el rostro a la romana. Fueron los humanistas, imitando a los filósofos y poetas griegos, los que resucitaron esta moda generalizada por Carlos V y Francisco I años adelante. Enciso volvió a ocuparse de Lucrecia. Muy mujer, muy aficionada a vestidos y joyas, ninguna de su tiempo poseyó tantos trajes, y hay que pensar que uno de ellos valía entonces una fortuna. Algo indolente y pasiva, pero de gran talento, hablaba el italiano, el francés, el griego y el latín. Inútil mencionar las lenguas castellana y valenciana, que eran las íntimas de la familia. Sabía igualmente el alemán, aunque menos que los idiomas ya citados, y escribió poesías muy aceptables en algunos de ellos. César también había hecho versos en la universidad. En esta familia de exaltados y ardorosos, todos tenían algo de poetas. Una hermana de Alejandro VI, doña Tecla de Borja, fue notable poetisa en su tierra, muy loada por el gran trovador Ausias March. Al morir, la lloraron casi todos los poetas de Italia. Claudio se acordó de su tío. Esta señora era la Tecleta que jugaba con su hermano Rodríguez, el futuro pontífice, en el caserón principal de Játiva, según le contó repetidas veces el canónigo. Mientras tanto, don Manuel había abandonado a los hijos de Alejandro VI para hablar de las aventuras políticas de éste. Asustado, el rey de Nápoles, al ver unido al pontífice con sus adversarios, pedía auxilio a su primo ilegítimo, Fernando el Católico, para que interviniese en la política del Vaticano. Consideraba dicho rey al Papa Borgia como un súbdito, abusando de su españolismo, y le hizo saber por medio de su embajador en Roma que, siendo la dinastía de Nápoles obra de su tío Alfonso el Magnánimo, la consideraba igual a su propia familia. Es justo reconocer que Rodrigo de Borja mostró al principio un afecto sincero por Fernando e Isabel, reyes de origen no muy legítimo, a los que había ayudado en sus primeros años de matrimonio, cuando no eran más que príncipes. Después de la toma de Granada, apenas ascendido al papado, les dio el título de reyes católicos que aún usan los actuales monarcas españoles.
Todo lo que le pedía don Fernando se apresuraba a concederlo. Entre otras cosas, los maestrazgos de las órdenes militares, regalo que representaba cuantiosas rentas. En realidad, el Papa Borgia dio a los reyes católicos más que estos a él. Las exigencias continuas de Fernando fueron causa de que el pontífice, aconsejado por su hijo César, se inclinase finalmente al lado del rey de Francia, más atento con su persona y con los suyos. En los primeros tiempos de su pontificado admiraba a Isabel la Católica como una de las damas más hermosas y prudentes de aquella época. Aficionada a trajes costosos y ricas alhajas, era sin embargo de una virtud escrupulosa, exagerándola hasta la austeridad. Cuando su marido estaba ausente, aunque solo fuese por una noche, hacía colocar su lecho en un gran salón, durmiendo rodeada de sus hijos y las damas de palacio, encargadas de velar el sueño de los reyes que recibían el título de cobijeras. Así se ponía cubierto de maliciosas suposiciones en aquel tiempo de grandes escándalos. Todos los héroes de la guerra contra los moros estaban enamorados de doña Isabel románticamente y sin carnales deseos. Tenían por dama de sus pensamientos a esta reina de rubio indiscutible, con ojos azules, grandes y tranquilos. Fernando el Católico inspiraba al Papa Borgia un afecto de compadre y sonreía al hablar de sus hijos ilegítimos, tan numerosos como los suyos. Uno de dichos bastardos era arzobispo de Zaragoza. El cardenal Rodrigo de Borja, en sus tiempos de vicecanciller, había hecho este favor a su amigo, entonces simple heredero de la corona de Aragón. Otros hijos del rey ocupaban cargos eclesiásticos y las hijas entraban en conventos. Una vez más, el nuevo pontífice obedeció desinteresadamente las insinuaciones del monarca católico. Lo que a él le convenía en realidad era seguir fiel a su primera alianza con el milanesado y Venecia, detrás de la cual se mantenía oculto el rey francés. Dicha alianza representaba un peligro inmediato, por estar Carlos VIII preparando numerosas tropas para entrar en Italia y apoderarse del reino de Nápoles. El austero Savonarola, que tenía algo de charlatán, como la mayoría de los dramaturgos, enterado en secreto de la próxima campaña invasora de los franceses, anunciábala en sus sermones como una revelación que le había hecho Dios para castigo del pontífice y del rey tirano de Nápoles. Y en un momento tan crítico, su amigo don Fernando le exigía que abandonase a los más fuertes y se uniera a un monarca próximo a ser destronado. Sin embargo, aceptó y los dos reyes procuraron endulzar con seductores presentes su aventurada resolución. Jofre Borgia, el menor de sus hijos, se casaría con doña Sancha, hija natural de Alfonso de Aragón, heredero de la corona de Nápoles, llevando esta como dote el principado de Esquilache y el condado de Caliata en Calabria. Por su parte, Fernando el Católico propuso para Juan de Borja, segundo duque de Gandia, el matrimonio con doña María Enríquez, prima suya, que ya había estado prometida a Pedro Luis, el primer hijo de Alejandro VI. Al mismo tiempo, don Ferrante de Nápoles procuraba reconciliar con el Papa a todos los enemigos de éste que se habían puesto a su servicio. De un lado, el peligro de la invasión francesa, que aún estaba lejos. De otro, la amenaza más inmediata de ver atacados los estados romanos por el rey de Nápoles, sostenido ocultamente por el rey de España. Y optó al fin por esta última alianza que al mismo tiempo ofrecía brillantes matrimonios para sus hijos. El cardenal Juliano de la Rovere fue cínicamente a reconciliarse con Alejandro VI, sentándose a su mesa él y Virgilio Orsini, por ordenarlo así el monarca de Nápoles. Virgilio entregó 35,000 ducados a cambio del señorío feudal de las tierras de la iglesia ocupadas por él. Todos quedaron amigos y Juan de Borja se embarcó en una galera española con séquito de príncipes y gran cantidad de alhajas, para ir a Valencia y casarse
allá con la prima de Fernando el Católico. Pocos días después, Jofre se unía por poderes con doña Sancha de Aragón, dejando para más adelante, como ocurrió con Lucrecia, la consumación de su matrimonio. Sancha tenía 14 años y Jofre 12. A la vez que ocurría esto, llegaba a Roma un enviado de Carlos VIII para solicitar del pontífice, que aún creía amigo, la investidura del reino de Nápoles, antes de conquistarlo. Y Alejandro, que estaba ya comprometido con el monarca napolitano, solo dio al embajador vagas palabras. Los 3 matrimonios efectuados en un solo año, el de Lucrecia, el de Jofre y el del duque de Gandia, habían ocasionado gastos enormes al Papa, empobreciéndolo. Únicamente podía contar con los 35,000 ducados de Virgilio Orsini, que en realidad eran de Nápoles. Y para reunir más dinero, acudió a uno de los expedientes empleados por otros pontífices, a hacer una promoción de nuevos cardenales. 11 príncipes de la Iglesia nombró en un consistorio celebrado en septiembre de 1493. 2 de ellos era indudable que no habían dado nada a cambio de su nueva dignidad por pertenecer a la familia del pontífice: Alejandro Farnesio, más tarde Pablo III, y César Borgia, que solo contaba 18 años al recibir la púrpura. El público apenas habló de la elevación de César. Encontraba natural esta generosidad de padre que ya habían mostrado otros papas. Las ironías y los comentarios escandalosamente se concentraron sobre el hermano de la bella Julia, que entraba de un modo tan retorcido en el Sacro Colegio, y entonces fue cuando le infligieron el epíteto de cardenal faldero. En la vida extraordinaria de este Papa Borgia, de carácter tan complejo, dijo don Manuel, alternaron las anécdotas íntimas agrandadas por la crónica escandalosa, las intrigas políticas en incesante juego de balanza y los más grandes sucesos históricos. Un día recibió Alejandro la noticia de que cierto Cristóbal Colón, que había salido con un centenar de españoles y 3 naves en busca de las tierras del Gran Khan de la Tartaria en el extremo oriental de Asia, atravesando para ello el océano siempre al occidente, acababa de encontrar por tan nuevo camino las islas más avanzadas del mundo asiático, trayendo de allá muestras de oro y especiería. Algunos empezaban a sospechar si estas tierras descubiertas, sin más que hombres desnudos y una civilización rudimentaria, no serían de Asia, sino de un mundo completamente nuevo, ignorado hasta entonces. Alejandro no era un sabio, pero dedicó a la lectura gran parte de su juventud, guardando en su biblioteca todos los libros, impresos o manuscritos, célebres entonces. Muchas veces había conversado de cosmografía con Eneas Silvio, el papa cuyo tratado geográfico iba a servir de guía a Colón. Inmediatamente se preocupó de las tierras descubiertas, organizando una misión de frailes españoles para evangelizar, e hizo obispo de ellas al padre Boyle, religioso catalán. Como si el destino de este pontífice fuese ser el papa del descubrimiento de América en todas sus zonas, también había despachado poco antes una misión de evangelizadores para que fuesen a recuperar las tierras de la Groenlandia. ¿Sabe usted que la América, extremadamente septentrional, fue conocida por los navegantes escandinavos en el siglo X, estableciéndose en ella algunas misiones cristianas que acabaron por extinguirse? En los primeros meses del pontificado de Alejandro VI, iban de nuevo los misioneros a dicha América fría, levantando otra vez sus pobres iglesias de madera, al mismo tiempo que los frailes españoles elevaban los primeros templos de piedra y ladrillo en aquellas tierras inhóspitas bajo el cielo tropical de las Antillas. Claudio Borja quiso hablar, pero Enciso, como si adivinase sus pensamientos, añadió: sé lo que usted va a decir. También hizo Rodrigo de Borja el reparto más grande que se conoce en la historia. Desde Alejandro el Magno hasta Napoleón, ningún conquistador trató con tanta desenvoltura la faz de la tierra
ni dividió sobre los mapas superficies tan enormes. Partían los navegantes de la península ibérica al descubrimiento del mundo entero. Los portugueses navegaban al oriente y los españoles al occidente, buscando las flotas de unos y otros las riquezas de Asia. Las maravillosas tierras del Gran Khan, descritas por Marco Polo y Mandeville, todos iban en busca de las llamadas Indias. El descubrimiento de Colón alarmaba al rey de Portugal, agriando sus relaciones con los reyes de España. Era preciso establecer un acuerdo entre ambas monarquías católicas para que no se peleasen en lo futuro, dejando bien marcados los límites de sus respectivas zonas de descubrimientos. Aconsejado por cosmógrafos y marinos y basándose en sus propios estudios, trazaba el Papa Borgia una línea de norte a sur, más allá de las islas de Cabo Verde, partiendo el globo terráqueo en 2 hemisferios, al oriente la llamada línea alejandrina. Todo era para los navegantes portugueses y al occidente para los españoles, que cada cual navegase siguiendo su rumbo propio hasta que vinieran a encontrarse en la cara opuesta del planeta. Enciso, influido por el entusiasmo que le inspiraba España, se apresuró a quitar importancia a la decisión del pontífice.